Nos encontramos celebrando de alguna manera la llamada tradicional Noche de Muertos. Este año, a diferencia de otros años, pues hemos visto y hemos sido testigos presenciales de un desfase tremendo relacionado no solamente con esta tradición, sino con muchas otras tradiciones, inclusive actividades históricas, cívicas y demás. Nuestra cultura se ha visto dañada en este contexto, desgraciadamente, sin que se llegue a notificar a las personas qué es realmente lo que está sucediendo. Esto porque pues se trata de evitar la conglomeración de personas por la supuesta pandemia, y más sin embargo, mientras se coartan actividades como las culturales, las cívicas y la misma educación, pues vemos en estos mismos momentos que en otros lugares, en otras condiciones, en otros sistemas sociales, pues hay aglomeraciones de personas dentro de los círculos pues más céntricos de nuestra ciudad. Pero esto, aun y cuando daña el desarrollo físico de nuestras actividades, debemos de considerar que hay también una esencia, que es la que estamos intentando respetar de una o de otra manera. En este caso, pues tradicionalmente hablamos de la Noche de Muertos. Tradicionalmente hablamos también un día anterior del Día de los Angelitos. Pero a este respecto hay varios elementos que debemos aclarar de manera muy concreta. Entre ello, dejar puntualizado que esta tradición es una de las tradiciones más importantes a nivel mundial. Nuestro país, los Estados Unidos mexicanos y concretamente nuestro estado de Michoacán, conservan aún hoy en día un alto valor tradicional con muchos elementos aún de pureza dentro de este contexto general. Y esto pues obviamente se ha mencionado por ahí que Michoacán, la tradición de muertos en Michoacán es una punta de lanza a nivel mundial. Yo estoy de acuerdo obviamente en ello, pero hablaba de que si se va a hacer un reconocimiento, ya no festejo, porque no estamos haciendo festejos. Si vamos a hablar de un reconocimiento de estas tradiciones de origen tan importantes, debemos de considerar también muchos de los elementos que han sido a través de la historia por uno u otro hecho cambiados de manera premeditada a objeto de lograr pues otros parámetros ajenos, por supuesto, a nuestra cultura propia, a nuestra cultura madre. En este caso estoy refiriéndome a la cultura purgépecha, que es la cultura que da el simiente a estas tradiciones desde el periodo llamado, dentro del contexto arqueológico, el periodo clásico, que es donde florecen las grandes culturas, y obviamente la cultura purgépecha en este caso no quedó al margen de ello. Quisiera también, aparte de aclarar la importancia que tiene esta tradición a nivel mundial y donde se pone un parámetro básico muy importante de nuestros valores propios, existen varios elementos que se separan o difieren de la tradición original del propio estado de Michoacán, aún y cuando estamos nosotros en este mismo estado. Ejemplo, yo quisiera aclarar
que dentro del contexto de origen no es ni velación de los angelitos, ni es la fiesta o la noche de muertos. Tienen su nombre de origen, que es para la primera de ellas la Sapicheri Quetzitláhuac y la segunda la Nemecha Quetzitláhuac. Sapicheri Quetzitláhuac quiere decir del Purgépecha, traducido al castellano quiere decir velación de los niños. Sapichu es niño y el otro término Quetzitláhuac es velación, velar, el acto de velar. Entonces es velación de los niños. En cuanto a los adultos, nosotros decimos tradicionalmente noche de muertos o tradición de muertos cuando el término es Anemecha Quetzitláhuac, que quiere decir precisamente, traducido también, velación de las ánimas. Entonces estos son dos elementos muy importantes que se han manejado de manera errónea en muchos contextos. Algunos de ellos fueron cambiados de manera premeditada, se les dio otra connotación de acuerdo a los lineamientos que seguían durante el proceso de catequización la Iglesia Católica dentro de las culturas propias. Es un elemento importante. Otro detalle que se debe mencionar es que nosotros festejamos esto el día 1 y el día 2, cuando en la tradición de origen de la cultura purgépecha no es el día 1, es el día 31, el último día del mes de octubre es la festividad de la Sapicheri Quetzitláhuac, mientras que el día 1 los arreglos son durante el día y la festividad es durante la noche. Se lleva a cabo la velación de las ánimas o Anemecha Quetzitláhuac. Este es otro elemento también que debemos de considerar. En realidad, el día 2 de noviembre, que es cuando llevamos nosotros a cabo este reconocimiento tradicional, pues ya dentro de la cultura de origen ya no se está festejando nada. La velación termina la madrugada del día 2. Se recogen las ofrendas que estuvieron en el cementerio y se llevan a las casas de las personas que estuvieron participando en esa velación. Pero ¿cuál es el objetivo de la tradición dedicada a las ánimas, en este caso de manera muy concreta? Bueno, existe la tradición dentro de la cultura purgépecha de que precisamente esa noche, primero la noche del día 31 y posterior la noche del día 1, las ánimas, lo que llamamos en la tradición religiosa el espíritu, hacen un viaje, se les permite viajar, venir desde las regiones celestiales donde se encuentran, o desde las regiones del otro mundo, venir a comulgar de alguna manera con los mortales, en este caso sus familiares. Eso es el por qué se les espera. Primero se hacen altares en las casas y posteriormente se hace también para esa noche la velación en los cementerios. La tradición es muy fácil de entender. Se entiende o se considera que el ánima de la persona va a llegar hasta la tumba donde se encuentran sus restos y allí va a compartir con sus familiares. Y eso es el motivo, el por qué se les ofrenda el alimento, y concretamente el alimento que a ellos les gustaba en vida, para que disfruten. Aquí entendemos dentro de un contexto lógico que el ánima absorbe la esencia vital del alimento durante esta noche sagrada, y cuando las personas mortales se llevan la ofrenda a su casa, allá se va a compartir también, ya sea con la familia, ya sea con las personas allegadas y los vecinos, o ya sea con las personas que aún ajenas a estas familias hayan participado la noche anterior en el acto de velación. Eso les da el derecho para participar de esta tradición. Entonces, al compartir la ofrenda, el mortal, entonces se completa el objetivo.
el ánima absorbe la esencia vital del alimento y el mortal consume la parte material. Ese es un aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Conjuntamente con ello es algo de demasiado interés el observar un detalle curioso. Están presentes los 4 elementos básicos que por tradiciones y a través de muchísimas culturas se han considerado como los 4 elementos constitutivos de todo lo que nos rodea. Hablo del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Aquí se van a representar de manera simbólica. La tradición de origen, pues bueno, se enciende el fuego, principalmente en el estado de Michoacán. Se enciende el fuego, que es uno de los elementos importantes en esta cuestión. Y hacia aquí las velas o las veladoras tienen un objetivo que cumplir, y es que se ilumine el camino que va a seguir desde el otro mundo hasta el mundo de los mortales el ánima de la persona fallecida. Y al estar iluminado, él puede venir con toda confianza, sin riesgo de perderse, y regresar de nuevo a la región de la cual se le permitió salir. Ese es el por qué se debe de mantener encendido el fuego, tanto en los altares como en las tumbas, en los mismos cementerios. Se debe tener también la presencia del agua, porque pues es un elemento que no tenemos así a la mano, no estamos dentro de un lago ni de un río, no está presente en sí el elemento. Entonces se representa también poniendo agua, el líquido vital y el líquido más puro también que conocemos, poniéndolo en las tumbas o en los altares para representar este elemento. Y hay una tradición muy antigua en la cual no se pone nada para representar al aire. Nosotros en la actualidad acostumbran poner banderitas de papel picado, pero esa es una tradición que se introduce en la de origen por iniciativa de los españoles cuando estuvieron presentes ya después de la llamada conquista. Pero ¿por qué no se representa originalmente el aire? Pues porque estamos inmersos en él. Él está presente totalmente. Y para representar la tierra, que es exactamente el mismo caso, originalmente no se representa porque estamos en ella, también está presente. Entonces, al simbolizarse el fuego y el agua son 2 elementos simbólicos, y al reconocer el aire presente y la tierra presente físicamente, son 2 elementos materiales en presencia pues física, podemos llamarlo de esta manera. Entonces este detalle es demasiado importante también. Nosotros en la actualidad lo usamos para representar la tierra, así como el aire se representa con banderas de papel picado, se usa la sal. Pero la sal también es una tradición que nos viene desde la antigua Roma, porque era un elemento que consideraban ellos muy importante. Tanto así que de hecho hubo muchísimos años en los que a los trabajadores se les pagaba con sal. Y ahí viene la palabra salario, pagar con sal. Entonces, como la sal es recogida de las costas de la tierra, por eso se usó, ya introduciendo este nuevo modelo, como un referendo de la representación de la tierra. Hay otro elemento muy importante que los michoacanos sobre todo debemos de considerar. La famosa flor amarilla, tiene muchas formas: Cimplazúchil, Semplazóchitl, Sempoatl, Xochitl, en lengua náhuatl, que es la palabra de origen. Pero en la cultura purjépecha, esta flor amarilla llamada flor de muerto tiene también un nombre específico, que es Apatzecua, uno de los términos más antiguos que se ha identificado de esta flor, y que se representa como algo tangible dentro de los altares y de los adornos de origen en los cementerios. ¿Por qué? Bueno, tiene un color amarillo encendido la flor, que lo que la hace ser una flor muy hermosa. Esta flor se cultiva en los patios de las casas de las familias autóctonas, tienen que ser cultivadas, y es una representación por el color amarillo
que representa o se enlaza con el sol, de la presencia, igual que el fuego, del dios Coricahueri, que es la deidad principal de los Purgépecha. Y ahora bien, quisiera también hacer la referencia de los niveles. Yo me he llevado la sorpresa de que he encontrado por ahí en algunos lugares pues altares hasta de 7 o 12 niveles o 12 escalones. Cada escalón es un nivel. Y he preguntado y bueno, pues se han sacado una serie de conjeturas al respecto que tratan de justificar. Hay quien habla de que si son 7 escalones, se ha llegado a decir inclusive que son pues el número 7 del que habla la Biblia. Se ha hablado del número 12, que algunas personas dicen que es el número de los apóstoles, otras personas inclusive han referido que son los signos del zodiaco. En sí, se han dado muchísimas especificaciones, pero sin un fundamento básico. En realidad, la representación de los altares se hace de una manera más simple, de un nivel, de 2 niveles y de 3 niveles. Si es de un solo nivel, entonces representa que a la persona que se le está recordando allí vivió el primer nivel de su vida, o sea, los niños. Pero se hace sobre una mesa sencilla nada más. Entonces el niño vivió solamente la primera etapa, el primer nivel, y en lo que se representa. Si la persona murió joven, entonces se ponen 2 niveles, uno que es la niñez y el otro que es la juventud, donde pereció esa persona. Y si son adultos, entonces se ponen 3 niveles, el primero que representa la niñez, el segundo que representa la juventud y el tercero que representa la adultez. En el caso de los elementos sagrados, retomando un poco el punto y pues cuestiona los números, aquí se utilizan los 4 elementos que se han manejado siempre. Pues la cultura purgépecha hay una connotación que da un sustento mayor a ello. El número 4 es el número sagrado de los purgépecha. Todo versa prácticamente sobre el 4, desde la constelación de las famosas 4 estrellas, la llamada también constelación del sur, que son 4 estrellas brillantes muy grandes. En la tradición que nos refiere de manera en leyenda también, que cuando llegamos Purgépecha aquí a la región de Michoacán, el guía, en este caso consideramos a Ireti Ticátame, solicitó a un sacerdote que le pidiera a los dioses un consejo que deberían hacer. Entonces él pidió a los dioses el consejo, el Petamuti, que es la palabra de sacerdote en Purépecha, pidió el apoyo y narra la tradición que volaron 4, más bien se levantó una cantidad numerosa de aves que se dividieron precisamente en 4 grupos y volaron hacia cada una de las regiones del estado, indicándoles que deberían dividirse los Purgépecha en 4 grandes grupos y emigrar hacia esos lugares para poblarlos. Aquí empatamos geográficamente diciendo que hablamos de la cañada de los 11 pueblos, de la meseta llamada meseta Tarasca o meseta Purgépecha, la zona lacustre y la zona de tierra caliente. Y esta cuestión de los números es tan importante, igual que los elementos que se representan en los altares. Es tan importante que inclusive pues se escribió un antiguo poema llamado el Tamucuscuecha, que es las 4 estrellas. Y aquí nos refieren pues puntos que se consideran desde el origen de esta cultura cuando se encontraba en su estatus de migración. Entonces, de hecho, la cuestión de la Nemicha Quexitacua o Zapisheri Quexitacua tiene una connotación muy grande y de muy alta profundidad, valga la palabra, porque nos revela muchos de los secretos culturales que manejaron nuestros antepasados y que aún en la actualidad siguen vigentes a través de estas ceremonias. Si vamos a llevar a cabo
las tradiciones de los antepasados, debemos de tener el cuidado de respetar los elementos que más podamos de esos principios, de esos orígenes, para darles, pues ahora sí, el contexto de una tradición original. Referir todo lo referente a los muertos sería un tema demasiado amplio. Sea esta pequeña intervención pues una aportación para que tengamos presente esos elementos y tal vez el próximo año se tenga la oportunidad de retomar todas estas tradiciones para darles la importancia que tenemos como mexicanos y como michoacanos, no a manera de un gusto, sino a manera de un respeto y a manera de una extensión más de esos valores que jamás deben de desaparecer. La Piedad, el antiguo Jaramútaro, lugar de cuevas, que fue el nombre que le dio la cultura purépechá, pues se ha esforzado de alguna u otra manera para llevar a cabo esto. Y aun cuando ha habido déficit en nuestras tradiciones, pues se ha intentado continuar dentro de la medida de las posibilidades. Y cuando refiero a esto, pues yo en cierta manera, con cierta melancolía también, recuerdo que hace unos años llevamos a cabo para enmarcar la Neme Chaquexitacua, y bueno, primero el Zapichén Quexitacua y luego la Neme Chaquexitacua, llevábamos a cabo el Festival Purépechá Jaramútaro La Piedad, donde concentrábamos todos estos días a manera de marco tradicional, vuelvo a repetirlo, las manifestaciones importantes de nuestra cultura, desde la expoventa artesanal, venido de diferentes lugares del estado, inclusive de otros estados, e inclusive llegamos a tener ya exponentes de otros países, exposiciones de arte que manifestaban los elementos culturales, presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, el rescate de juegos prehispánicos autóctonos, publicaciones de trabajos donde se manifestaban los avances en materia de estudio y de investigación de esta tradición que debe ser enriquecida. Tenemos la manifestación de las pirecuas, las canciones tradicionales de nuestro estado. En fin, se hacía toda una actividad completa que desgraciadamente por los medios sociales y políticos en su momento, todo esto se suspendió. Algunos de ellos inclusive pues fueron tomados de manera arbitraria, digo yo, porque pertenecían al comité y al Festival Purépechá, cuestiones como la narración de las leyendas de la Piedad, la cuestión del concurso de altares, que en realidad no debe ser un concurso. Estas son ceremonias que deben de educar a nuestros jóvenes, llevarlas a cabo con el mayor de los respetos, porque están ofrendándole a seres, a personas queridas, a seres que se esforzaron por dejar algo a nuestra sociedad y que se les recuerda en ese momento. Entonces, tomemos no solo la información histórica, sino tomemos también el compromiso moral que tenemos como ciudadanos y que es nuestra responsabilidad en el tiempo presente de preservar. Una felicitación a todos los compañeros que han seguido trabajando en esto, aún la adversidad que se nos ha presentado, al mercado General Gildardo Magaña, que estaban recordando por ahí también ayer el altar que le llevaban a cabo a manera de yacata y que también hicimos nosotros en el Teatro del Pueblo hace ya años, que fue muy reconocido, posteriormente colocado a las afueras del Museo de la Ciudad. Allá en el mercado, pues Oscar llevaba a cabo, Oscar Hernández, locatario del mercado, y con el apoyo obviamente de los otros locatarios del mercado, llevan a cabo también esa manifestación de las yacatas, que son lo que llamamos comúnmente pirámides michoacanas, pero que era el lugar sagrado dedicado también a los muertos, y la presencia que también estuvo presente gracias a la escultura de nuestro amigo Alfredo Núñez Mercado del dios Curicahueri,
como la máxima deidad representante de nuestra cultura en estos menesteres. Misma imagen que se encuentra tomando al mercado General Gilardo Magaña, representado, aunque muy deteriorado ya, en el mural o en la parte del mural que aún subsiste en el portal de este recinto. Entonces, una felicitación a todos ellos, una felicitación a los compañeros que siguen trabajando en esto, una felicitación a todos los purgépecha que aún se preocupan y siguen a la vanguardia de estas tradiciones.